¿Por qué las personas, en unos casos, involuntariamente, pensemos solamente los porcentajes de penetración de Internet en cada uno de los países de la región, pero por qué en otros casos voluntariamente los sujetos escogen no usar o Internet en particular o redes sociales? Porque también hemos encontrado en las investigaciones, especialmente en el caso de Ecuador, que hay una línea borrosa entre qué significa el uso de Internet y qué significa el uso de WhatsApp, por ejemplo. Para muchísimas personas, usar WhatsApp no es usar Internet. Entonces, justamente es en estos intersticios del uso que nosotros estamos trabajando en este proyecto. Y quiero darles la bienvenida, creo que va a ser un desayuno de trabajo fabuloso. Hay muchísimas experiencias que se presentan hoy y en el caso ecuatoriano pues podré intervenir en algún momento contando algunos de los hallazgos que hemos tenido en estas últimas semanas. A todos y todas, bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. A continuación, la coordinadora del programa Hola TICS del Instituto de Estudios Peruanos, Ailina Güero, va a explicarnos o va a darnos un overview de los principales hallazgos de la encuesta de After Access en Ecuador. Buenos días, reitero el agradecimiento a todas y todos por su asistencia en esta mañana para presentar los hallazgos de esta encuesta que hemos desarrollado en Ecuador. Primeramente quería contarles un poquito de cómo así es que surgió esta iniciativa. Nosotros trabajamos desde el Instituto de Estudios Peruanos, que es un centro de investigación en ciencias sociales en Lima, Perú, estos temas de TIC y desarrollo desde hace ya más de 10 años. Y conformamos esta red llamada DIRSI, Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información. Al igual que nosotros, hay una red en Asia y otra red en África que estudian los mismos temas. Y en esta ocasión, ellos también tienen una larga experiencia en estos temas y entonces en esta ocasión decidimos juntar esfuerzos y trabajar de manera conjunta con un instrumento común para poder también realizar comparaciones entre todos estos países involucrados que se llaman, ¿no?, del sur global. Y en particular, bueno, esta investigación ya en América Latina la hemos desarrollado desde el Instituto de Estudios Peruanos y bueno, los países que hemos incluido son Argentina, Colombia, Paraguay, Guatemala, Perú y Ecuador. Todos los países los trabajamos el año pasado, a excepción de Ecuador, que lo hemos hecho este año, entre abril y mayo, ¿no? Entonces, el proyecto en América Latina se llama Hola TICS, Oportunidades luego del acceso a las TIC. Y aquí quería presentarles un poquito, bueno, ya les he adelantado, de qué viene esto, ¿no? Es una investigación global que también se ha llevado a cabo más o menos son 10 países en África y alrededor de 5 o 6 países en Asia, incluyendo Pakistán, la India, Indonesia, entre otros, ¿no? Entonces, a partir de todos los trabajos que hemos venido realizando a lo largo del tiempo, lo que queríamos hacer en esta ocasión es profundizar en los usos y también en las barreras que habrían para las personas, como mencionó Belén, que todavía no acceden a estas tecnologías, ¿no? Y estas 3 redes, el DIRSI RIA, que se llama en África, y LIRNE Asia, la de Asia, funcionamos con financiamiento de la Cooperación de Canadá y la finalidad es generar evidencia sólida, como dice aquí, para contribuir en el impulso de políticas públicas en el sector. Entonces, ¿cómo hemos hecho este trabajo, ¿no? Para cada país hemos tenido un muestreo aleatorio y con la misma forma de muestreo para poder tener estos resultados comparables. Hemos tenido el mismo instrumento, también el mismo cuestionario en un 80-85% igual. En otros países, por ejemplo, que
tenían más enfoque en, no sé, por ejemplo, comercio electrónico, han tenido un módulo vinculado a eso. Por ejemplo, en Indonesia y en otros países como Pakistán, India, donde hay un poco más de problemática vinculada al género, que si bien en nuestros países las tenemos, allá la situación es un poco más compleja y los problemas son de repente mucho más serios. Entonces han tenido módulos específicos para recoger esa información, ¿no? Esta muestra en cada país, ahora sí hablando de Latinoamérica, que ha sido de 1.500 hogares aproximadamente, es representativa a nivel nacional de cada uno de estos países, como mencioné: Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Entonces, con esta encuesta se ha realizado de manera presencial, ha durado alrededor de 45 minutos. Para el caso de personas que no utilizaban ningún tipo de tecnología, duró mucho menos, por supuesto. Se ha realizado en todos los países con tablets, a excepción de Guatemala, porque ahí los problemas de seguridad son bastante serios, entonces ahí sí se ha hecho de manera manual solamente. Y tenemos información para todos estos países de alrededor de 9.000 informantes. Quería mostrar a continuación algunos datos de la región, para que también podamos tener un panorama, una perspectiva de qué es lo que hemos encontrado nosotros, ¿no? En primer lugar, respecto a las cifras de Internet. Aquí quería mencionar que la pregunta que nosotros hemos realizado respecto a Internet es si alguna vez han utilizado este servicio, ¿no? A diferencia de como, por ejemplo, lo puede formular la pregunta los institutos de estadística, ¿no? A veces les dan un periodo de referencia específico, ya sea de 1 año o 3 meses, etcétera, ¿no? En nuestro caso solo hemos preguntado si alguna vez han utilizado Internet, ¿no? Entonces encontramos que Ecuador está a la par, digamos, con países como Argentina o Colombia. Alrededor del 80% de ecuatorianos declara haber utilizado Internet alguna vez. Y esto contrasta pues con países como Guatemala, Perú o Paraguay, que están todavía con niveles un poco más por debajo, ¿no? Si pasamos a ver el tema del celular, ahí sí tenemos que hay mayor paridad entre todos los países. Algunos llaman al celular como un dispositivo que ha permitido democratizar el acceso a las tecnologías. Entonces, esto lo podemos ver aquí claramente, ¿no? En todos estos 6 países que han sido parte del estudio. Luego también para todos estos países, para estos 6 hemos querido indagar sobre cuál era la principal razón para no utilizar Internet, ¿no? De aquellos que dijeron que nunca, la principal barrera es esto de 37%, ¿no? No sé usarlo. Y en segundo lugar es no sé lo que es Internet, ¿no? Esto contrasta, por ejemplo, con el tema de la telefonía móvil, donde encontramos que la principal barrera es el tema de la asequibilidad, el costo, ¿no? Que todavía viene a ser costoso el tema de la telefonía móvil. Entonces, con toda esta información, nosotros hemos querido organizarla en, digamos, brechas, ¿no? Que pueden ser relevantes. De todas maneras, para nosotros era importante también venir aquí y mostrar estas cifras para que ustedes, como personas que son conocedoras ampliamente del sector, puedan manifestar qué temas serían relevantes, en qué temas se podría profundizar, analizar relaciones o hacer estudios más puntuales, ¿no? Como están viendo y van a ver para el caso de Ecuador, son lo que estamos presentando aquí, estadísticos descriptivos, sobre los cuales, ¿no? Podemos tener algunas luces para poder hacer más estudios. Entonces hemos analizado la brecha urbano-rural, que es clásica también en nuestros países, el tema de la lengua local, que algunas personas hemos encontrado diferencias también en el uso de TIC entre personas que hablan castellano y personas que hablan una lengua local. El tema también de los grupos etarios, ¿no? Evidentemente, no solo en nuestra región, también en Asia y en África, son las personas de 60 años a más quienes utilizan menos estas tecnologías, ¿no? Entonces, en comparación con los jóvenes. Entonces, eso también era algo importante para nosotros, así como la brecha de género. Entonces, aquí tenemos, nuevamente esto es para los 6 países de Latinoamérica, las diferencias entre las zonas urbanas y rurales. Evidentemente tenemos mayor uso en las zonas urbanas, tanto de Internet como de redes sociales.
En cuanto a la lengua local, también aquí podemos apreciar una diferencia incluso mucho más amplia sobre el uso de Internet. Para las personas cuyo idioma principal del hogar es el castellano o un idioma extranjero, ¿no? El 78% hace uso de Internet, mientras que para aquellas personas cuyo hogar tiene como lengua principal una lengua local, tan solo es el 48%. Y esto es un tema relevante para nuestros países en particular que, bueno, sí representa una barrera, no solamente para el Internet, sino para muchos otros aspectos de la vida cotidiana, el hablar el quichua o el aymara, como en el Perú, o no sé, en Guatemala también, donde tienen mucha diversidad de lenguas, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba respecto a los grupos de edad, donde encontramos pues, porcentajes de 90 a más, ¿no? Para los grupos más jóvenes, mientras que los adultos mayores quedan con un uso bastante más bajo. Y esto es importante porque ya de por sí los adultos mayores o las mujeres o las personas que hablan una lengua local enfrentan dificultades, entonces se puede utilizar las tecnologías de alguna forma para empoderar a estos grupos, ¿no? Que enfrentan mayores vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, desde el Ministerio de la Modernización en Argentina, como hemos estado trabajando este proyecto en todos estos países y tratando de tomar contacto con las autoridades, entonces hemos visto que desarrollan capacitaciones enfocándose particularmente en mujeres o también en personas de la tercera edad. Les enseñan qué es el Internet, qué pueden hacer y también cuáles son los riesgos que hay de estas tecnologías, ¿no? Porque no todo es color de rosa, como bien sabemos. Y bueno, estos datos también para los 6 países respecto al uso de Internet, las diferencias entre hombres y mujeres, que en el agregado vemos que no habría tanta diferencia, ¿no? Pero si viéramos las diferencias ya en Guatemala o en Perú o en Paraguay, ahí sí tenemos mayores brechas. Y bueno, ya para no aburrirlos con los datos de la región, pasemos a los datos de Ecuador, que es seguramente lo que más es de mayor interés en esta sala, ¿no? Entonces veamos los datos de la tenencia de dispositivos TIC en los hogares. Como les mencionaba inicialmente, nosotros hemos recolectado datos a nivel de hogar, pero también a nivel de individuo. En cada hogar al que hemos ido, hemos elegido aleatoriamente una persona para que ya responda los módulos vinculados específicamente al tema de tecnologías. Entonces, estos datos corresponden al tema de hogares. Hemos preguntado si tenían teléfono fijo, computadora, laptop, tablet y una conexión a Internet. Y algo que nos llama la atención es que en todos los niveles socioeconómicos predomina el tema de tener Internet, que quiere decir que para todos es más importante tener una conexión a Internet que tener un teléfono fijo, una computadora o laptop o tablet incluso, ¿no? Y esto es una tendencia que yo calculo que se debe observar en la región. En Perú, por lo menos, si uno ve las estadísticas de telefonía fija, cada vez hay mucho menos suscriptores a este servicio. Luego pasamos al tema de la telefonía móvil en Ecuador. Aquí preguntamos por la tenencia, si efectivamente estas personas contaban con un celular. Y como vimos en el mapa inicialmente, esto estaba alrededor de 80%, ¿no? 80% de ecuatorianos declararon tener un celular. Pero aquí vemos qué tipo de celular era este. Entonces, de esas personas, 74% declararon tener un teléfono inteligente o un smartphone, ¿no? Como ven aquí. Esto contrasta, por ejemplo, con realidades como la India o Pakistán o Bangladesh, incluso en los países más pobres de África, ni qué decir, ahí predomina la tenencia de teléfono básico o los teléfonos con algunas funciones, ¿no? Pero como vemos aquí, este 74% nos habla de una oportunidad que hay para que más personas puedan acceder a Internet y poder beneficiarse de los beneficios potenciales que esta tecnología tiene, ¿no? Y bueno, esto tampoco debe ser novedad para nadie, el mercado móvil es predominantemente prepago, como en todos los países de la región también hemos encontrado eso, y esto nos puede hablar, ¿no? De estrategias de control de gastos para poder manejar mejor, ¿no? El presupuesto de cada persona. Como les mencionaba hace un rato, contrastando con las barreras para Internet, la principal barrera para no tener un teléfono celular
en el Ecuador es el tema del costo. 65% de quienes no tienen celular señaló que les es difícil pagarlo. Y bueno, un 43% dijo que no sabe utilizarlo. Siguiendo con el tema de Internet, también queríamos ver nosotros algunos usos ya que son más, como que digamos están más de moda o son de mayor, son más actuales, ¿no? Entonces, para aquellas personas que tenían un smartphone, les preguntamos sobre el uso de aplicaciones comerciales. Tenemos alrededor de una lista de 10 tipos de aplicaciones, pero aquí les estamos presentando el tema de aplicaciones comerciales como Mercado Libre, OLX, etcétera. Por el tema, bueno, sabemos también muy bien que el comercio electrónico nos permite aumentar la productividad, tener más mercados, ¿no? Acceder a un mundo de posibilidades, ¿no? Mayores posibilidades. Entonces hemos encontrado que alrededor del 8% utiliza estas aplicaciones diariamente y un 6% semanalmente, ¿no? Ocasionalmente ya tiene el mayor porcentaje, que es 23%. También queríamos presentarles los datos de las aplicaciones de transporte, que también últimamente se está hablando mucho de esto, e incluso genera un debate en el tema de la regulación, si se debe regular o no estas plataformas, y no solamente en el transporte, sino, bueno, no me voy a extender porque ya da para debatir un montón, pero estas aplicaciones en el Ecuador, como vemos, los porcentajes de uso diario y semanal son todavía un poco, están alrededor del 6% y predomina el tema de ocasionalmente, ¿no? La frecuencia de ocasionalmente, que en el tema de transporte es 21%. Y luego, bueno, también como nosotros hacemos estas investigaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales y queremos vincular todas estas tecnologías con qué de bueno podemos aprovecharle, ¿no? Porque, bueno, hay riesgos y hay todo, pero cómo se pueden usar de una mejor manera, cómo puede ser más provechoso para el ciudadano, etcétera. Preguntamos acerca de ciertos usos del Internet y en esta ocasión nos hemos enfocado en el uso para educación, trabajo y gobierno. Entonces, hemos encontrado que de los usuarios de Internet en el Ecuador, el 55% lo utiliza para actividades vinculadas a educación, como son, por ejemplo, llevar cursos gratuitos en línea, llevar cursos pagados en línea, tener grupos de Facebook o de WhatsApp para temas educativos, buscar o consultar bases de datos, bibliografía, etcétera, ¿no? Para el tema del trabajo, de los usuarios de Internet, como ven aquí, el 32% lo utiliza para estos temas, ¿no? Laborales. Y aquí incluimos, por ejemplo, el tema de tener el currículum en línea, de tener algún perfil como en LinkedIn, o también para contactar con potenciales clientes o potenciales empleadores, también tener grupos de WhatsApp o Facebook para realmente conocer para qué se están utilizando, ¿no? Tanto se habla del WhatsApp, el Facebook, o que la gente solamente lo usa para perder el tiempo. Hay un montón de prejuicios, pero bueno, está bien conocer realmente a profundidad qué estamos haciendo, en particular en este caso en Ecuador, ¿no? Y por último, para el tema de gobierno, encontramos que de los usuarios de Internet, el 27% lo utiliza para vincularse con el gobierno de alguna manera. Entonces, aquí incluimos actividades como realizar consultas, realizar pagos, realizar quejas, hacer trámites, incluso seguir a políticos en línea y varias otras actividades. Y de estas, por ejemplo, en el tema de educación, las que tuvieron mayor porcentaje son el tema de webs de estudio y noticias educativas. Para el tema laboral, los mayores porcentajes de toda la lista que teníamos estaba vinculado al tema de ofertas de empleo y al uso de redes para contactar clientes o vender. Para el tema de gobierno, era las principales actividades con mayores porcentajes, el tema de consultas y también para realizar trámites, ¿no? Lo cual creemos que es relevante especialmente en el contexto ecuatoriano, donde últimamente se están realizando esfuerzos importantes para facilitar, por ejemplo, el tema de los trámites del registro civil. Hemos visto que recientemente ha habido bastante actividad por el lado del gobierno ecuatoriano para ello, ¿no?
En cuanto a las redes sociales, también podemos ver aquí las cifras de acuerdo a nivel socioeconómico. Como en la mayoría de indicadores siempre encontramos, ¿no?, una distribución, siempre el nivel A con mayores niveles, pero vemos que hay cierta paridad entre los niveles B y C y entre los D y E. Ahora, nosotros realizamos preguntas diferentes entre Internet y un módulo aparte para redes sociales, justo por lo que mencionaba Belén al inicio, porque cuando hacíamos las pruebas piloto iniciales, preguntábamos a las personas, ¿ustedes utilizan Internet? Y te decían que no. Pero le decías, ¿y utilizas Facebook, WhatsApp o ves videos? Ah, sí, eso siempre, todos los días, ¿no? Entonces, también para nosotros era importante ver, diferenciando, ¿no?, el Internet, por un lado, y las redes sociales, y bueno, todo el tema que implica esto, ¿no?, como la violencia en línea que se puede enfrentar, el tiempo que pasa la gente en las redes sociales, que también, bueno, en esta ocasión no lo hemos presentado porque es mucha información, como les comentaba inicialmente, y también sería bueno que lo que podamos obtener de este desayuno de trabajo sería aquellos aspectos que ustedes consideran que son clave, donde sí podría realmente desarrollarse más estudios aún. Por ejemplo, María Belén está desarrollando en este momento un estudio cualitativo consistente en grupos focales, 10 grupos focales en el Ecuador, que nos va a poder dar más luces sobre estas cifras, porque esto para nosotros son porcentajes que sí nos dan una idea, pero hay muchas cosas que están detrás de estas cifras, ¿no? Y que, por ejemplo, en los paneles donde nosotros hemos presentado los datos de las 3 regiones, siempre Latinoamérica sale, ¿no?, niveles mucho más altos, ¿no?, que solamente están al nivel, digamos, de Sudáfrica y bueno, ni qué decir ya Mozambique, Ghana, esos países ya están en una situación mucho más crítica, ¿no? Pero lo que yo siempre digo en estos paneles es que pese a que hay esas diferencias en los niveles, en los porcentajes que mostramos de Internet, el teléfono móvil, etcétera, las barreras o los retos que tenemos que enfrentar las mujeres en el mundo en línea son muy similares. Los estereotipos que se reproducen son, bueno, son por cierto, sí, diferentes culturas, las normas, las costumbres, pero los estereotipos están presentes y las cosas que tienen que hacer los ciudadanos y ciudadanas, no solamente hombre, mujer, sino también todas las diferentes alternativas que hay o las personas se identifican de diferente forma, enfrentan muchas problemáticas que estudios cualitativos pueden traer a la luz y que pueden ilustrar mucho respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la presentación, aquí tenemos las barreras para el uso de Internet, que ya también habíamos comentado a nivel de la región, pero para Ecuador la principal viene a ser el tema de no saber utilizar este servicio, ¿no? También tenemos un dato vinculado a las barreras para utilizar Internet en mayor medida. O sea, les hemos preguntado a las personas que ya vienen utilizando Internet ¿qué factor consideran ellos que es el principal para no poder utilizarlo más? Y aquí destacaba el tema en más del 80%, la preocupación por la seguridad. Y esto también nos trae el tema de la ciberseguridad, los ciberataques, que también del cual se está hablando mucho recientemente, ¿no? Y finalmente, ya para pasar a la discusión que creemos va a ser bastante importante, respecto a todas estas cifras con el panel que nos acompaña el día de hoy. Tenemos algunas opiniones que hemos incluido en este cuestionario. Nosotros incluimos una lista de 10 frases, más o menos, sobre Internet y qué representa Internet. Entonces, aquí nosotros hemos puesto una selección. La primera que pueden ver, no sé si alcanzan a leer, pero es: las tecnologías son importantes hoy en día para estar integrados. Entonces, para el lado derecho ustedes ven las alternativas, las últimas 2 que son de acuerdo o muy de acuerdo. Entonces, ahí hay prácticamente, bueno, sí, mucho más del 50% que cree que Internet es importante, las tecnologías son importantes para la integración. Es el mismo caso para la frase: tener Internet en casa es una necesidad. También para la frase: a través de Internet se puede conseguir trabajo más fácilmente. Y también para el último que está aquí, que dice: Internet es fundamental para los negocios.
Sin embargo, cuando vamos al tema, ya vemos el tema de esta frase, por ejemplo, ¿no? A través de Internet el Estado ofrece más y mejores servicios. Aquí vemos un poquito más de dispersión en las opiniones, ¿no? Hay un 23% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 21% que está en desacuerdo. La siguiente frase es, a través de Internet el Estado es más transparente. Y aquí tenemos un 34% de personas que señala estar en desacuerdo. 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 28% que sí está de acuerdo. Ahora, estas opiniones son de personas usuarias de Internet y de no usuarios. O sea, las 1.500 personas que entrevistamos brindaron su opinión en esta sección de actitudes frente a Internet. Entonces, yo lo dejo aquí. Como les mencionaba, estos son los principales resultados que hemos encontrado. Hay mucha más información, como les comentaba, el cuestionario dura alrededor de 45 minutos. El cuestionario se encuentra en línea y toda la información es de libre disponibilidad. Ustedes, si están interesados, pueden ver el cuestionario, todas las preguntas que hay y contactarnos y nosotros gustosos de compartir esta información. Gracias. Muchas gracias, Dailin. Para continuar, el panel está conformado por 3 representantes de la regulación, de la sociedad civil y del Estado como tal. A continuación, Ana Gabriela Valdivieso es ingeniera en redes de comunicación, actualmente es coordinadora técnica de regulación del Arcotel. Nos acompaña también Raúl Zavala, es director de Media Lab CIESPAL, es un espacio colaborativo para el uso de la tecnología con bases sociales, y Paulina Suárez es ingeniera en sistemas informáticos, ella es directora de tecnologías de la información y comunicación del INEC. A continuación vamos a hacer un panel en donde nos van a aportar 10 minutos con la experiencia de cada una de sus entidades e instituciones con relación a las TIC y qué está haciendo, digamos, como para que podamos empatar todos los hallazgos que hemos podido ver y para que también podamos enlazar toda la información que en el país tenemos y qué es lo que estamos construyendo, de tal manera que podamos ir cerrando aspectos tan importantes como la brecha digital. A continuación, Ana Gabriela Valdivieso. Muy buenos días con todos. Agradezco la invitación del Instituto de Estudios Peruanos. Como lo dijo Ramiro, yo estoy en el área regulatoria del Arcotel y los retos regulatorios que tiene un regulador de telecomunicaciones y TIC, a diferencia de los reguladores sectoriales de ámbitos socioeconómicos, son retos ultradinámicos, retos cambiantes, tanto como puede ir cambiando la tecnología en el tiempo. Nuestros retos regulatorios han pasado de intentar masificar la infraestructura a nivel nacional a regular un ecosistema digital, es decir, a una regulación transversal. El ecosistema digital abarca ya todos los sectores socioeconómicos, con lo cual el papel del regulador en la construcción de este ecosistema digital se vuelve fundamental. Tanto las leyes marco como las políticas públicas, la regulación secundaria y todo el ámbito que implica la regulación son determinantes en la construcción de un ecosistema saludable, de un ecosistema masificado, de un ecosistema accesible y asequible. De manera inicial, cuando nos remontamos un poco en el tiempo, al año 2006, 2008, cuando tuvimos el crecimiento de las tecnologías, tanto móviles como el Internet, el reto regulatorio que tuvimos fue intentar que la infraestructura se despliegue a nivel nacional. 8 años después estamos viendo que en la parte móvil, que son básicamente servicios masivos, tenemos ya una cobertura real aproximada del 92 al 94% a nivel nacional. Sin embargo, el reto de acceso entendemos que está superado. Hoy tenemos 2 retos más, que son la asequibilidad y la accesibilidad. Tiene por un lado el gobierno la necesidad de generar estas habilidades blandas en los usuarios en los potenciales usuarios, y por otro lado el reto de la barrera económica para el acceso a estas tecnologías. Del estudio que nos había presentado Alien,
podemos ver que la línea de tendencia a nivel nacional en Ecuador comparte la misma realidad de Latinoamérica y de sociedades que tienen conductas económicas y sociales similares a las latinoamericanas, y vemos que se concentra el uso tecnológico en grupos etarios que normalmente están asociados a una edad de la población económicamente activa, que son personas que tienen posibilidad en el acceso, que tienen facilidad en la asequibilidad, si bien no son nativos digitales en su mayoría, en función del aprendizaje digital que han tenido que obligadamente hacerlo para estar incluidos dentro del proceso digital económico. Entonces vemos que la línea de tendencia está concentrada ahí, pero también vemos que las personas que hoy no usan el Internet lo hacen básicamente por dos razones. La primera, no tienen los medios económicos para hacerlo, y la segunda, tienen el temor tecnológico o no tienen el suficiente incentivo para acceder a las aplicaciones que podrían ser potencialmente beneficiosas en sus actividades diarias, y la mayoría se han centrado en el uso de redes sociales. Bien lo decía María Belén, el uso de redes sociales no es el uso de Internet como tal. La idea de tener tecnologías inclusivas básicamente es para aportar en el crecimiento social y económico de cada uno de los habitantes. Entonces, en ese sentido, el regulador ha ido, como les digo, cambiando el marco inicial, el marco o la visión general que teníamos de regular servicios a regular ecosistema. Y en este proceso de regular ecosistema, Ecuador es el país que tiene la ley más actual de Latinoamérica. Nosotros tenemos una ley que data del año 2015, a diferencia de otros países que tienen leyes que datan del año 2002, del año 2005, del año 2008, que son leyes básicamente enfocadas a estructuras e infraestructuras físicas, donde la parte social, la parte del usuario queda de lado, garantizada de alguna manera con algún derecho en la prestación del servicio, pero no incluido en un ecosistema como un todo, como una parte integrante, como la parte más importante del ecosistema digital. A partir de la promulgación de la ley de telecomunicaciones que nosotros tenemos es una ley muy garantista de derechos, una ley que promueve ya el acceso universal como tal, y una ley que introduce ya términos como la sociedad de la información, como el ecosistema digital, como la necesidad tecnológica transversal para todos los sectores. Entonces, esto ha hecho que toda la regulación ecuatoriana tenga que ser rápidamente revisada y adaptada a estos marcos institucionales que tenemos actualmente, tanto en la política pública como en la regulación sectorial. Es así que nosotros, durante estos 3 años, a partir de la promulgación de la ley, hemos intentado atacar ya no al acceso, si bien el acceso, como les digo, fue uno de los primeros retos de los reguladores en años pasados. Vemos ya que, si bien no todo el país está totalmente cubierto, en atención a los servicios masivos ya tenemos una cobertura. Lo que ahora necesitamos es que esa cobertura sea eficientemente aprovechada y que existan las condiciones tanto sociales como económicas para que esto ocurra. En ese sentido, para comentarles de manera general, las primeras acciones que ha realizado la Arcotel en este sentido ha sido asignación de espectro móvil. Si bien somos el país que menos espectro ha asignado, porque tenemos además muchísimo espectro disponible, pero el espectro móvil básicamente es el insumo principal para que se desarrollen servicios de nueva tecnología. En el 2015 se hizo la asignación, en el año 2012 se hizo la primera asignación para espectro 4G, y posteriormente en el 2015 una nueva asignación de espectro con miras a que tengamos ya en este año y en el próximo asignación de espectro para 5G. Son condiciones demandantes del mercado que requieren de una acción rápida del regulador, dado que estamos viendo ya que el cambio entre la tecnología de la primera generación a la segunda generación tardó más o menos 4 años, de la segunda generación a la tercera 2, y de la tercera a la cuarta ha tardado 1 año y medio, y de la cuarta a la quinta menos de 1 año. Entonces, el proceso de asignación tiene que ser rápido, orientado básicamente a masificar los servicios y a que estos servicios puedan ser utilizados en función del beneficio social. Eso por un lado. Por otro lado, en el reto de asequibilidad, que para nosotros es uno de los más importantes, hemos emitido nosotros una regulación que es bastante novedosa a nivel de Latinoamérica para el uso de las tarifas sociales.
Nosotros normalmente, y en todos los países lo que ocurre es que el prestador de servicios establece una tarifa por el servicio y el usuario que quiere acceder tiene que pagar esta tarifa. Nos ha tomado más o menos un año hacer un estudio socioeconómico de los quintiles más bajos respecto del uso de la tecnología y de las barreras que tienen para el uso de esta tecnología, y como es obvio el resultado y una de las principales barreras era la asequibilidad. En ese sentido hemos trabajado en una regulación de tarifa social sobre la base del estudio de la disponibilidad al pago que tienen estos grupos sociales que están en los quintiles más vulnerables, y hemos establecido unas tarifas sociales que puedan estar dentro del marco económico que ellos tienen o la disponibilidad al pago que ellos tienen. Estas tarifas sociales están aplicadas ya más o menos para unos 2 millones, orientadas a la aplicación de unos 2 millones de habitantes, que son los que hoy hacen uso del bono de desarrollo humano, que son pensionistas o que tienen alguna condición socioeconómica de vulnerabilidad. Son tarifas que ya están disponibles, más o menos tenemos ya unos 6 meses en proceso de ejecución. Ahora tenemos ya la asequibilidad, pero nos falta la accesibilidad. El gobierno tiene el reto de hacer atractivo el uso de las tecnologías para que las personas que hoy tienen ya las condiciones de asequibilidad puedan ser incluidos dentro del ecosistema digital. El Ministerio de Telecomunicaciones está trabajando ya en estos planes de acceso universal y tienen ya el libro blanco de la Sociedad de la Información, donde se encuentran todas las políticas necesarias para el desarrollo de estas habilidades blandas, capacidades, potenciar o hacer atractivo el uso de las tecnologías, no solamente a nivel de negocio o a nivel de gobierno, sino ya en uso como tal de las necesidades socioeconómicas. Ustedes ven que las aplicaciones son cada vez menos negocio y cada vez más personalizadas o más customizadas a las necesidades diarias de los seres humanos. Entonces, ese es el real reto que tenemos hoy como hacedores de política pública o como reguladores. Eso por un lado. Por otro lado, estamos también trabajando una de las condiciones, si bien no son directamente proporcionales al crecimiento de los usuarios, pero que reflejan o tienen un impacto real sobre el mercado, son las condiciones de competencia de los prestadores de servicio, porque son las condiciones de competencia del mercado las que generan condiciones sanas, condiciones adecuadas, condiciones de asequibilidad. Entonces también estamos trabajando sobre las condiciones de competencia de los prestadores. Tenemos ya dentro del plan de servicio universal que el Mintel ha emitido en días pasados, estamos nosotros trabajando en un reglamento de incentivos regulatorios para el despliegue de infraestructura en zonas que actualmente no cuentan con cobertura, que básicamente utilizan espectro radioeléctrico, que es el recurso que, si bien es un recurso escaso del Estado, es un recurso necesario para el desarrollo del ecosistema digital. Y de manera general, como les digo, todo el marco adecuándolo ya al usuario más que a la infraestructura como tal, un marco convergente, un marco dinámico. Tenemos, como les digo, el amparo de nuestra legislación, y en función de eso hemos venido trabajando en estos proyectos. También uno de los aspectos importantes es la seguridad del usuario, del ciudadano en el uso de la tecnología. Hace pocos días nosotros hemos emitido ya una regulación referente a los derechos que tienen los usuarios, y ya incluyendo derechos digitales, ¿no? Porque ya no solamente son los clásicos derechos de facturación, los derechos en la prestación, los derechos de calidad, sino también derechos de acceso, derechos de neutralidad de red, derechos de protección de los datos de los usuarios. Entonces, todo este marco es el que nosotros tenemos actualmente desarrollado. Tenemos también el desafío de hacer muchas cosas más relacionadas con asequibilidad y accesibilidad. Lo estamos trabajando, tenemos el marco legal para hacerlo, tenemos las políticas públicas para hacerlo, y para nosotros el desafío es ese, incluir el porcentaje de la población. Básicamente la curva de inclusión es una curva exponencial, donde el último tramo de la curva es el más difícil para todos los estados, ya que este es el que requiere de incentivos, requiere de subsidios, requiere de promociones. Entonces,
en el entendido de que las personas que hoy usan tecnología y que ya vieron las ventajas de la tecnología, no lo van a dejar de hacer, pero las que no usan, si no tomamos las acciones necesarias, no van a ser incluidos. Y lo decía también Aylen en su exposición, el estar en línea te hace más visible, potencialmente te refleja una mejor calidad socioeconómica. Tenemos estudios que se han hecho en años pasados donde el ingreso por hogar que uno puede tener mejora cuando uno está incluido en tecnología. Las condiciones del país mejoran cuando yo tengo más ciudadanos incluidos en banda ancha, el PIB crece. Entonces, con todas estas consideraciones, para nosotros es un reto lo que tenemos que hacer y creemos que el momento no es hoy, el momento ya comenzó hace muchos años y hoy la regulación tiene que estar a la par del desarrollo del ecosistema. Entonces, estamos trabajando en estos retos y felicitar también a DIRSI por el estudio, un estudio bastante completo. Tal vez los datos regulatorios que nosotros podemos tener son datos fríos que vienen de un reporte de los prestadores de servicio, pero estos datos ya contrastados con la realidad socioeconómica son los datos que nos demuestran dónde están los puntos pendientes de trabajo. Agradecerles nuevamente y doy la palabra a mis compañeros. Para tal vez hacerlo un poco más fácil por el micrófono, no creo que tenemos otro micrófono, ¿verdad? Entonces, y no saltarnos e ir en la misma lógica, digamos, que acabaste de explicar, me interesó mucho el tema de la asequibilidad. Desde el lado de la demanda, ese es un punto a sortear por el regulador impresionante, y también desde el lado de la oferta, cómo hacer que la inversión de los operadores pueda resultar eficiente, óptima, y que puedan cubrir más espacios que principalmente son extensos en territorios, tal vez pequeños en población, bajos en densificación, pero al final, digamos, me queda voy a darte un espacio más para que nos pueda explicar en detalle esta parte de la asequibilidad. ¿Qué se hizo por parte del regulador para poder conectar a las personas del grupo vulnerable? Me quedó, digamos, como para que todos nos llevemos mayor información del regulador. No sé si es que en detalle nos puedes contar algo al respecto. Sí, precisamente lo que yo les decía, uno de los retos más grandes es la última parte de la curva, ¿no? Todos los usuarios a nivel nacional que en condiciones de accesibilidad y asequibilidad podían ser incluidos en tecnología ya están. Ahora tenemos la última parte de la curva, que son aquellos que por condiciones socioeconómicas, por condición de alistamiento digital o por condiciones diversas, incluso geográficas, no pueden acceder hoy a la tecnología. Entonces, hablando netamente de la asequibilidad como tal, les había comentado que nosotros hemos emitido esta regulación de las tarifas sociales. Estas tarifas sociales están ajustadas a la realidad socioeconómica de la población que está en los últimos quintiles, es decir, la población más vulnerable, en función de la capacidad o de la disponibilidad de pago que ellos tienen, que dicho sea de paso, en el estudio que realizó el regulador, se verificaba que ellos aproximadamente del total de sus ingresos, más del 30% de sus ingresos los destinaban para comunicación y tecnología, es decir, un valor bastante alto. Si alguien tiene un ingreso de $100, $30 destinados para tecnología. Entonces, fue este el punto focal que dio origen a esta regulación de las tarifas sociales. Entonces, haciendo un esquema de todo el proceso de estos hogares vulnerables, se determinaron valores que, sin tener que llegar al 30%, que son valores muchísimo más bajos, que van en el rango de los $2, que es lo que nosotros entendemos que se puede destinar en un uso de tecnología, fueron ajustados regulatoriamente para que existan estas tarifas en el mercado y que estos grupos vulnerables puedan acceder al servicio en condiciones preferenciales. Obviamente son tarifas que no se aplican para toda la población, se aplican para beneficiarios de bonos, pensionistas, personas registradas dentro del Ministerio de Inclusión Social como personas con calidad vulnerable por temas de discapacidad, por temas de género. Entonces, estas tarifas están disponibles ya, son tarifas que permiten un determinado consumo tanto de telefonía como de datos.
sin restricción del tipo de aplicación que se use. La idea es que como contraparte del Estado existan estas aplicaciones que hagan atractivo el uso y que hagan eficiente el uso del Internet. Entonces, básicamente es este el concepto o el esquema regulatorio que tenemos de las tarifas sociales. Algo adicional. Desde el lado también de la oferta en las regiones rurales apartadas, principalmente los operadores móviles, operadores de Internet, no tienen el interés por el retorno sobre la inversión de querer llegar a esos lugares, a esos sitios. Digamos, hay esquemas nuevos, hay esquemas novedosos, tal vez redes que sean comunitarias, que el regulador está pensando generar o está pensando utilizar el espectro en beneficio de acceder también en estas zonas. Sí, de hecho, los prestadores, como una obligación del servicio universal, tienen algo que se llama un plan de expansión en algunos casos, y en otros casos, cuando el Estado ha asignado un espectro, se les pone obligaciones sociales de cobertura en los sitios donde nosotros tenemos interés de masificación. Está también el esquema que menciona Ramiro de las redes comunitarias. Estamos trabajando ya en la regulación de estas redes comunitarias, que básicamente es tener infraestructura donde al operador no le resulta rentable y económicamente factible tener infraestructura desplegada, y que estas redes comunitarias, que ya en su momento tuvimos un esquema parecido en el año 2013 con las redes de acceso universal, tuvieron buena acogida. Sin embargo, el proceso de masificación de la tecnología hizo que estas redes queden rezagadas en cuanto a las prestaciones de servicio, y se está pensando en un esquema de estas redes de acceso universal, que básicamente son redes o infraestructura que está desplegada en estas zonas que no son económicamente atractivas, donde estos operadores de redes prestan el servicio a través de un prestador autorizado. Es decir, el prestador llega con su infraestructura hasta un punto, y a partir de ese punto están las redes, estas comunitarias o redes sociales, que atienden específicamente a determinadas comunidades o zonas donde no existe una rentabilidad económica para el operador, y se prestan servicios con tarifas sociales. Por otro lado, también incentivos a la inversión en infraestructura, que les contaba en un reglamento de tarifas, donde lo que se requiere o se busca es que básicamente el operador entre a estas zonas con servicios masivos como la telefonía, como el servicio móvil avanzado o servicios de Internet. Entonces, son dos esquemas regulatorios que tenemos planteados. El tema de incentivos y tema tarifario estará listo más o menos para marzo del año 2019, al igual que el esquema de las redes colaborativas o redes sociales para atención a grupos prioritarios o vulnerables. Agradeciendo a Ana Gabriela Valdivieso por su intervención. A continuación, Rubén Zavala, director de Media Lab CIESPAL. Bueno, muy buenos días, es un gusto estar aquí. Me pidieron básicamente contar un poco de la experiencia de Media Lab. Como saben, habíamos preparado una presentación que va a salir. En el 2014, más o menos, finales, comienza a generarse, a construirse esta idea en CIESPAL, aquí muy cerca, de un espacio ciudadano, ¿no?, que tenga que ver con tecnología, con experimentación, que de alguna manera bebiera, por un lado, que replicara algunas experiencias. 12 años antes había nacido o nació el Media Lab Prado, y 20 antes el MIT, obviamente más cercanos al Media Lab Prado por la orientación ciudadana. Nace este espacio. En este momento estamos debatiendo en CIESPAL el nombre de esto. Le llamamos un laboratorio, faltaría ciudadano, de nuevos medios y tecnologías, que tiene que ver con un Media Lab, un espacio de TICs, un servicio de TICs también, y una mediateca. Gracias. Muchas gracias. Y nada, lo que hacemos allí, y me orientaron un poco, presentar un poco la entidad. Voy a hablar así muy rápido para no cansarles. Quizás no tocaré directamente el tema de Internet ahora,
¿no? Y trataré de presentar al final, en el momento de preguntas, algunas experiencias concretas, ¿no? Que tienen que ver con tecnologías y que por ende se van a enlazar seguramente con el Internet. Nosotros lo que intentamos allí es interpretar, llevar a cabo diversas mediaciones. Muchas de ellas, la mayoría, no todas, tienen que ver con tecnología, tienen que ver con conectividad. Como lo mencioné y reitero, lo que buscamos es que sea un espacio de la ciudadanía, un espacio que nuestro sueño no es tanto que hayan más Media Labs, ¿no? Como franquicia, como marca en distintos lugares del país, sino sencillamente que hayan espacios en donde la ciudadanía pueda experimentar, construir, producir, ¿no? A partir de las herramientas existentes. Lo he mencionado, trabajamos constantemente en procesos de error y aprendizaje, escribimos mucho en torno a eso, pero hacemos más, cantidad de cosas básicamente muy ligados a esta tendencia maker por un lado, esta tendencia de cultura libre, software abierto, herramientas, maquinaria abierta también. Y he puesto allí al final, digamos, una sigla que está, perdonen, no es gato, pero hablamos de CATS constantemente, creo que ese es como el paraguas que nos orienta, hablamos siempre de cultura, arte, tecnología y sociedad, como mencionaba antes de las mediaciones, la potencia de la cultura, el arte, la tecnología, lo que buscamos es que transforme, mejore el día a día de los ciudadanos, ¿no? Las ciudades. Y buscamos, por esto, por lo anterior, incentivar constantemente procesos creativos y procesos productivos, de producción de conocimiento. Creo que estas son dos ideas fuerza que intentamos hacer en el espacio. Abogamos, trabajamos mucho en función del conocimiento abierto, ¿no? Provocamos espacios y dinámicas en las cuales profesionales, ¿no? De distintas áreas del conocimiento compartan a través de talleres o compartan su conocimiento a otros profesionales que están iniciando o experimentación y procesos de emprendimiento, en algún caso de tecnología, en otro caso de temas sociales o proyectos sociales. El otro eje muy fuerte es educación y la comunicación popular, y quizás este es otro de los principios, y creo que con esto no dejo de hablar de ideas. Lo que buscamos, el símil, ¿no? Lo saben todos, lo recuerdo nada más, lo que hace que nazca educación popular es un proceso, ¿no? De crítica frente a procesos de alfabetización tradicionales, ¿no? En Brasil, en los cuales la idea era, necesitamos que la gente aprenda a leer y a escribir, básicamente adultos, ¿no? Rezagados y demás. Imagínense, estamos conversando constantemente el tema de las brechas tecnológicas solamente son símil de otro tipo de brechas, que esto lo sabemos todos. El caso de en los años 60, la crítica básicamente era una educación bancaria que buscaba básicamente que todo el mundo aprendiera a leer, pero básicamente el instrumento, sin plantearse la crítica o el sentido del para qué este proceso y cómo partir de los conocimientos previos de la gente. En este momento todavía esa es una pregunta, es decir, ¿cómo pasamos de procesos, y lo dijo María Belén al principio rápidamente, cómo logramos estudios, análisis y acciones que vayan más allá de la herramienta? Súper importante, algunos años atrás yo creo que decía, ¿por qué el Mintel solamente se dedica a infocentros? Ven, como decía, ¿no? Infocentros y ampliar la banda ancha en el país. Hay que trabajar alfabetización y demás, lo conversamos, pero como Ana Gabriela dice y los datos dicen, explican claramente, la cobertura a través de, ¿no? de tecnología, la cobertura que tenemos en el país dista mucho de lo que teníamos hace 10 años atrás, 15 años. El salto, el crecimiento es importante en cuanto a infraestructura, ¿no? Pero vuelvo atrás, lo que intento decir es que en este momento, como en los años 60, lo que se plantea constantemente es que la gente aprenda a leer y a escribir, básicamente. Lo que se planteó desde educación popular y luego se ha fortalecido desde la comunicación popular es que eso tiene un sentido, tiene un para qué, y se ancla en las necesidades, en los intereses de la gente, ¿no? No solamente es, y por eso tenemos teléfonos inteligentes que son muy potentes, ¿no? Pero que sencillamente no logramos sacarle el jugo. No me extiendo en esto porque
evidente. Líneas de acción, trabajamos espacio de trabajo como colaborativo, tenemos programas como Ciudad, donde los proyectos tienen que ver con problemáticas de la ciudad, un proyecto con la cooperación alemana de ciudades intermedias sostenibles, a eso nos ha llevado Lago Agrio y Loja, y eso nos ha permitido tomar contacto con la ciudadanía que tiene que ver con emprendimientos, con innovación, es eso lo que nos pidieron, y básicamente, solo por decirles, cuando se les planteó propuestas, en un caso para enfrentar seguridad alimentaria en Lago Agrio y espacio público en Loja, ninguna de las propuestas de las 34 que recibimos tienen algo que ver con TICs. Las que ganaron, las que hemos impulsado, tienen que ver con un fanzine o cómics, en el caso de Lago Agrio, un cómic de niños o de una entidad local que trabaja sobre la guayusa, la yuca, etcétera, el paiche, como alimentos potentes y enseñarles a la gente, a los niños, sobre todo para escuelas, cómo esos alimentos pueden ser superhéroes y demás. Un cómic, nada que ver, aunque ellos piensan luego subirlo a la web y demás. El tercero es pensamiento computacional Wobokipu, de esto voy a hablar después, quizás como el ejemplo de uso de tecnología con sentido, quizás como eso, básicamente lo que intentamos allí, y básicamente el que está haciendo las fotografías atrás, Iván Terceros con el trabajo en el Media Lab. A finales del 2016 presentamos un proyecto a Google, en la última versión de un certamen que hacían que se llamaba Google Rise, ¿no?, de innovación educativa. Habíamos trabajado antes con temas como Scratch, conocen la mayoría, Scratch es una plataforma del MIT, ¿no?, que sirve para que los niños aprendan a programar, niños, adultos, adolescentes a programar de forma sencilla, condensa, sintetiza, líneas de código en bloques como el Lego, como los Legos, y permiten, ¿no?, gráficamente que los niños comiencen a mover los bloques y dar animación a un personaje o a personajes con fondos y demás, los temas multimedia entran allí. Lleva 12 años, calculo yo, y ampliamente utilizado en el mundo, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue una propuesta en que vinculamos, lo contaré después así un poquito más ampliamente, vinculamos la herramienta con mitos y leyendas ecuatorianas, ¿no?, aquello que da sentido y que trasciende el hecho de que la herramienta deba ser aprendida, solamente porque hay que aprender Scratch. Hacemos talleres ciudadanos, hacemos hackatones, colaboraciones con otras entidades, con redes también, con una serie de redes que trabajan cultura libre. Ahí está el Fran Silva que lleva estos temas también. Y tenemos un espacio, un Maker Lab, es decir, cortadoras láser, la impresora 3D, y la pregunta es nuevamente, ¿cómo le damos un sentido a esto de tal manera que sea herramienta para, ¿no?, para solucionar problemas concretos? Nada, líneas generales, funcionamos mucho con gente y con colaboraciones, hay 26 mentores, trabajamos con distintas entidades como Green Crowds, la Universidad Autónoma de Madrid, la Salesiana, la GIZ, etcétera. Esto en líneas generales es lo que hace el Media Lab. Creo que les comenté rápidamente lo del proyecto de ciudades inclusivas, intermedias sostenibles y el proyecto Wobokipu. Quizás yo, para acabar esta intervención así muy rápida, yo no quería, es decir, me solicitaron un poco hablar de la entidad y luego hablar de la experiencia. Obviamente estamos en Quito, en nuestro caso, nuestros usuarios, la gente que participa en nuestros proyectos están en el lado ya de integrados, ¿no? Es decir, usamos tecnología todos los días y demás. Y más bien el Internet es, obviamente, no puede faltar y es un vehículo, un mediador para otras tecnologías y otros conocimientos. Intentamos en este momento, a través de alianzas como con la GIZ, movernos a otros lugares del país para poder generar dinámicas. En el fondo, no estamos hablando de grandes infraestructuras, sino de enfoques en los cuales lo que buscamos básicamente es que, hablando de Internet, ¿no?, pues sea como, se ha dicho constantemente, un habilitador de otros de derechos, ¿no?, en donde el Internet debe estar, pero debe estar con un sentido muy claro,
¿no? Debe ser clave. Voy a contarles después un poco la experiencia en procesos educativos, en coordinación ya sea con la OI, con el Ministerio de Educación y acercamientos a Mintel, ¿no? En los cuales lo que buscamos es eso, darle sentido a la tecnología, ¿no? Y un sentido que permita que el usuario que se convierta en un productor de conocimiento, ¿no? No solamente un consumidor. Obviamente el crecimiento exponencial que tenemos acá tiene que ver con una tendencia al consumo, en donde los usuarios básicamente he terminado con esta idea. Entonces lo que buscamos constantemente es esto, ¿no? El uso adecuado de tecnologías, en eso con bastante creatividad, y vincular estas tecnologías a problemáticas concretas de ciudades y de ciudadanos. Eso sería. Ok, en la misma línea, digamos, de presentarlo, tú fuiste parte, o bueno, Media Lab es parte de de la organización del primer Congreso TIC para la Educación Intercultural Bilingüe. Si tomamos en cuenta los resultados, los hallazgos que hemos visto en los estudios, la información que tenemos disponible, las brechas de ingresos no son las únicas, sino que también se pueden intensificar a través de las de género, de etnia, ¿sí? Ahora las digitales. ¿Por qué, digamos, centrarse justamente en la educación intercultural bilingüe? Y no sé, me estoy adelantando tal vez a que consideras de alguna manera que este grupo de la población es uno de los más vulnerables o el más vulnerable. Sí, digamos, esto es, gozamos, si quieren, de la confianza de entidades, en este caso, de las entidades que crearon esta red, una red que trabaja y que tiene como meta enfrentar educación intercultural bilingüe y uso de tecnología. Es una red que nace hace pocos meses con uno de estos iniciativas de CENESID, de impulso de redes. Y el primer proyecto es un congreso en Guamote, ¿no? Y enfatizo en Guamote, que invita a 100 docentes de la zona 3, ¿no? Hablamos de Latacunga, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. 100 docentes, y lo que les mandamos, se mandó, básicamente voy a hablar en plural, pero realmente hay un equipo de gente que está trabajando allí, un formulario donde se les preguntaba qué herramientas TIC usted utiliza en el aula, qué experiencias de trabajo con TICs y temas interculturales usted ha podido desarrollar en el aula, y otras preguntas, pero básicamente eso, ¿no? El congreso es mañana, estamos saliendo a las 2 de la tarde con distintos, ¿no? Alrededor de 15 personas salimos, casi 20 personas salimos de Quito, nos vamos allá. Se ha hecho una convocatoria a expositores, también con la misma orientación, gente que haya trabajado en el país y fuera del país con tecnología, ¿no? Educación, ¿no? Y educación bilingüe. ¿Por qué lo hacemos? Creo que es obvio por lo que se ha dicho, ¿no? Creo que en el fondo lo que buscamos es volver a aprender de esta experiencia, en el sentido de no sabemos cuánta gente va a llegar, calculamos que por lo menos 80 personas en este momento que se han dado, que nos han escrito. Hemos tenido problemas grandes porque la gente no contestó sus correos, rebotaron muchísimos, los problemas normales de un congreso de este tipo, pero que se incrementan cuando se habla desde zonas rurales, porque nuevamente, obviamente, lo intercultural bilingüe no tiene que ver con ciudades, ¿no? Estamos organizando esto, les decía, las razones tienen que ver con ver qué sucede, qué respuesta tenemos al Congreso, quiénes se presentan, de qué hablamos, y sobre todo poner sobre la mesa una necesidad que tiene que ver con intercultural bilingüe, pero que tiene que ver con la educación ecuatoriana, ¿no? Y conversaba antes con Henry de hoy, que está aquí. Tuvimos el gusto, nos enviaron unos documentos para revisión a un equipo de personas, y a pesar de que hemos pasado 10 años y que ya hay computadoras en el aula hace bastante tiempo, que ha habido algunos procesos institucionales también de fortalecer, y estos son todos loables, todos importantes,
Todavía la documentación que llega como orientación a los docentes tiene un carácter más instrumental y de custodia de equipos que pautas metodológicas para que yo, frente a una clase, haga el pre, el durante y el post. Y creo que esto es, digamos, lo complementario a lo que comentaba antes Ana Gabriela y lo que se va a comentar, es decir, el tema de esta plataforma, esta capacidad instalada que tenemos en el país, debe, obviamente nos toca hacer allá, pero entrar en un diálogo constante con generación de capacidades, procesos educativos, ¿no?, de contenidos que se fundamenten en los intereses. Ya acabo la pregunta, lo que esperamos, nuestra expectativa es enriquecernos, por un lado, de lo que los docentes nos cuenten. Hay una parte de expositores, como les dije, y hay una parte para que los docentes cuenten sus experiencias. Última cosa nada más, perdonen. El Iván también estuvo hace unos meses en Quinindé, haciendo un proceso de capacitación a docentes que nos pidió el Ministerio de Educación con el tema de Huehuaquipu, lo de Scratch. Y en un momento dado, me tomo un poco, él me lo comentaba, fuera de la agenda, a alguien se le ocurrió, creo a Gael, ¿qué docentes? Había cantidad de docentes, utilizan TICs, y comenzaron a pasar. Es verdad, tenemos esta paradoja, es decir, ¿cómo utilizamos TICs? Pero también hay un uso que está invisible, que está en el aula, pero que no está normalmente dentro del pensum o el currículo, es decir, pero que los docentes están haciendo. ¿Cómo lograr que eso salga? Hasta aquí, sí. Y justo con eso de lo que hablaste, y hablaste también en tu presentación de sacarle el jugo a la tecnología, voy a hacer referencia a uno de los hallazgos de la encuesta After Access, en donde dice cuál es la actitud frente al Internet. Bueno, y la actitud es: me va a servir más para la educación, me va a servir más para obtener información, pero la realidad es que dices, ¿para qué? ¿Dónde la estás usando? Y te dice para redes sociales, distracción, el ocio. Eso quiere decir que la actitud es una cosa frente a lo que está pasando y cómo estos espacios de Media Lab está generando, digamos, algún apoyo como para que esa mentalidad pueda cambiar dentro de los chicos o de los investigadores que están queriendo formar o lo que principalmente están haciendo en tu organización. Quizás eso es lo que intenta. Aquí está, creo que va anterior. Quizás está aquí, ¿no? Es decir, y creo que lo mencioné antes, ¿no? Trataba, no lo terminé, lo hice muy rápido. Básicamente en estas columnas era lo que decía, ¿no? Tienes una tecnología, en este caso Scratch, que funciona con internet o offline. Y lo que normalmente sucede es que los procesos formativos se orientan a la repetición constantemente. No aprende esto, no hay ejercicio para esto y lo otro, y usted hace esta, mueve aquí, genera este bloque, aprendiste la dinámica, listo, siguiente herramienta, ¿no? Básicamente, y funciona. La gente normalmente, casi todos nosotros hemos salido de procesos educativos donde nos enseñaron las universidades Windows. Y en la repetición manejamos bastante bien Word, hojas de cálculo y demás. Lo que intentamos en el caso, y les preguntar, ¿cómo motivar y cómo hacer que esa herramienta cobre sentido? En el caso de Scratch, lo que nos planteamos es que el contenido, que aquello que queríamos decir, ¿no?, aquello que queramos contar, se fundamente, ¿no?, en mitos ancestrales. Y ahí vienen solamente dos palabras. El mito básicamente es la forma de comprender el mundo, es la forma de comprender las relaciones que debemos tener, ¿no? Es la forma de construir la realidad, ¿no? Es el espacio que ocupa hoy la tecnología, o la ciencia, mejor dicho. Cuando en el caso de este proyecto tomamos el mito y tomamos un cóndor, ¿no?, un cóndor cañar y demás, y lo diseñamos y demás, y llegamos a los chicos con esto, lo que hicimos fue generar procesos de creación y producción sobre algo que tenía sentido, ¿no? Es decir, si faltaba el cóndor en Azogues, por ejemplo, sencillamente moría todo, era lo que contaba el mito. Y lo que hicimos fue reemplazar personajes, background y todo eso que venían por defecto del Scratch. Y pusimos los personajes ecuatorianos, y pusimos las narrativas ecuatorianas, ¿no?, de 5 mitos y demás. En este sentido,
y eso se aplica también para el Internet y demás. ¿Qué es esto que estamos contando a través de la herramienta? ¿Qué es esto que vamos a producir a través de la herramienta? Y quizás, y ahora sí, con esto acabo, normalmente los análisis se hacen, está bien, profundizan la herramienta, en este caso vemos el Internet, pero tenemos que vincularlo. Me encantó la imagen esta de materialización, si quieres, el Internet en aplicaciones como WhatsApp y demás, porque es lo que a la gente le da sentido. El Internet es el medio, pero yo al final voy a comunicarme de tal manera y mandar una foto a través de WhatsApp. Nuevamente, lo que intentamos es que la gente tome la herramienta, tenga sentido de ese uso de herramienta y produzca algo nuevo. En este tiempo donde es tan importante el remix, ¿no? Lo que les propusimos a la gente fueron contenidos nuestros que tienen valor en sí mismo, ¿no? Y generar nuevos productos. Esto básicamente, ¿sí? Ok, gracias Rubén. Voy a seguir más bien la siguiente presentación porque tenemos preguntas también del público. Si es que ustedes quieren hacerlas llegar también, por favor, para no retrasarnos más y que tengan también su espacio, podemos seguir a continuación con Paulina Suárez, directora de Tecnologías de la Información y Comunicación del INEC. Esperemos. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias Ailín, María Belén, muy agradecidos por la invitación. El objetivo del INEC el día de hoy fue complementar la información que nos había presentado el día de hoy Ailín sobre qué ha pasado en la tecnología a nivel del Ecuador en estos últimos 5 años. Nosotros hemos generado indicadores en estos últimos 5 años justamente de cómo ha ido evolucionando y es lo que vamos a presentar. Como lo decía Ana Gabriela, creo que el reto de cobertura lo hemos superado y lo hemos solventado. Creo que hay otros riesgos que vienen atados al tema de lo que es el uso de tecnología. Creo que la principal cosa que debemos de analizar es el analfabetismo digital. ¿Qué es analfabeto digital? Dentro de lo que nosotros como INEC consideramos un analfabeto digital para nuestros temas de encuestas, está definido que una persona no tenga acceso a un celular o que no haya ingresado probablemente en un año a un computador o a Internet. Sin embargo, creo que ser analfabeto digital es mucho más allá. Veía en la encuesta que presentaba Ailín que decías cuántos usos le dabas realmente al celular. Probablemente muchos damos solamente al WhatsApp y tenemos desconocimiento total del uso de las tecnologías y hacia dónde podemos llegar con ellas. Entonces, esto lo voy a presentar, lo vamos a ver. También creo que otro tema importante a considerar es el riesgo. Probablemente quien tiene más acceso a información, acceso a las tecnologías, es personas que se encuentran en un grupo de 5 a 15, 30 años, ya lo vamos a ver en la presentación, y que no existe un tema de control sobre la información a que tienen acceso a través de las redes sociales, a través del Internet, y que probablemente sus padres están en desconocimiento de dar control a esos temas. Entonces, como madre, yo estaba viendo el día de ayer la presentación y dije, hay un indicador que me va a ayudar un montón, porque mi hijo tiene la percepción que todos tienen Internet y que todos los niños tienen celular. Entonces, en ese control le decía, van a tener en 15, estamos negociando a los 14 años, pero es porque tengo una percepción y conocimiento de los riesgos asociados al uso del Internet. Probablemente muchos padres no lo hay, y eso implica que también tengan accesibilidad a cosas que, de acuerdo a su edad, en vez de ser un beneficio, también existe un riesgo asociado. Continúo con la presentación porque realmente está un poquito larga. Hemos tratado de poner todos los indicadores que están asociados a la presentación de Ailín para que puedan complementarse a la información y podamos dar uso este día. El contenido de la información del día de hoy está atado a la ficha técnica sobre cómo fue realizado el tema de encuestas y temas relacionados a la información del día de hoy, que es equipamiento del hogar, el tema de computadora, el uso del Internet, manejo del celular inteligente y el tema de analfabetismo digital. También está solventado en temas de hombre y mujer para establecer los indicadores. La información que vamos a presentar está dentro de la encuesta de NENDU, que es la de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Esto se hace con una cobertura nacional. El número de viviendas seleccionadas está en 31.000
aproximadamente, y el informante se ha realizado con dos tipos de informantes. Para las personas que están entre 5 a 14 años, se solicita una persona adulta que le pueda ayudar con la información que nos va a proporcionar, y de 15 en adelante es directamente con el informante. La población objetivo está relacionada a personas de 5 años o más, y este levantamiento fue realizado en diciembre del 2017. La información que vamos a presentar a continuación es cuál ha sido el contraste en estos últimos 5 años de crecimiento y cómo ha ido cambiando esto. En temas de equipamiento de hogar, es decir, la tenencia de equipos tecnológicos dentro de casa, creo que se me acaba de pasar, tenemos que 9 de cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular, 9 puntos más que lo registrado en el 2012, como podemos establecer en esta pantalla. Tenemos que llegamos a un 90.7% relacionado al 81.7% a nivel de telefonía celular, y telefonía fija vemos que existe un tema de va decreciendo en función de que tenemos ya acceso a un tema de telefonía celular y usar estos servicios a través de este servicio. Hogares con acceso a Internet. Para el año 2017, como podemos observar, existe que el Internet a nivel nacional se incrementó en 14.7%, que es mucho más en el área urbana, considerada en el 11.8 puntos, que es a nivel del área rural. En el uso de computadoras, como se había comentado, estamos viendo en uso de 5 años o más. En el año 2017, el 52% de la población, incluida de 5 años y más, equivale al 13.3% de aumento para el 2012. Como se puede observar en esta lámina, se ha hecho la evaluación tanto a nivel nacional, urbano y rural. A nivel del uso por sexo, podemos ver que la diferencia es muy baja realmente. Existe una diferencia de 3 puntos en el uso de computadores entre hombres y mujeres. En el tema de porcentaje de uso de computadores por grupo de edad, como les comentaba, el uso mayor se encuentra en el personal de 16 a 24 años, que estamos en un grupo, y adicionalmente podemos también ver que de niños de 5 a 15 años esto ha aumentado altísimo, donde yo veo que existe una oportunidad de regular los temas de accesibilidad de la información, probablemente también atado a que si nosotros no solventamos temas sociales, también se ven reflejados al final del día a través de nuestras redes sociales, a través de estos tipos de comunicación. Este es el medio, sin embargo, hay otras políticas que deben considerarse para solventarlas. Porcentaje de personal con uso de computadora a través de provincia. Vemos que la provincia con más acceso, y lo vamos a ver que también aplica para los demás equipos o dispositivos móviles, lo hace la provincia de Galápagos, seguido por Pichincha. Se ha incluido como un grupo total la Amazonía, que se encuentra en un tema intermedio, y la de menor uso, la de los ríos. El uso de Internet se mantiene la tendencia. Vemos que el 58.3% de la población en los últimos 5 años ha utilizado Internet, y el 66.9% en el área urbana frente al 39.6% del área rural. Probablemente es lo que comentaba Ana Gabriela, el tema de cobertura y en zonas rurales, que es un poco más difícil la accesibilidad, y el tema también de costos asociados. En el tema de uso de Internet por sexo, podemos ver que existe igualmente un valor muy similar entre 59.3% para hombres y 57.3% para las mujeres. El porcentaje de uso de Internet en grupos de edad, podemos ver que para el año 2017, el 85% de la población entre 16 a 24 años usaron Internet, le sigue el grupo de entre 25 y 34, pero también vemos un tema creciente de acceso en los niños menores de 5 a 14 años y un uso menor en las personas de 65 y más años. En el uso de Internet se mantiene la misma forma de crecimiento, donde Galápagos es la provincia con mayor manejo de Internet, seguido de Pichincha, y en lo que es Amazonía, que está incluido todas las provincias, tienen un 48.6%.
donde se realiza el uso o mayor uso de Internet. De lo que podemos ver en el ejercicio es en el hogar donde hay mayor uso principalmente de Internet, como se puede observar en la lámina, con un 57.2%, que se maneja igual a nivel nacional urbano y obviamente una diferencia ya significativa en el área rural. De las personas que usan el Internet de la población de 5 a 17 años, el 48.8% se encuentra dentro de su hogar, seguido de temas de educación, instituciones educativas y centros de acceso público. ¿Cuáles son las razones de uso de la información? Hemos tenido aquí un valor muy parecido en el que el 2017 a nivel nacional el uso de las personas para el Internet es para obtener información. Lo utilizan como el 31% para un tema de obtener información y de comunicación de forma general, y en menor uso para el manejo de uso de servicios públicos. El uso, razones de uso del Internet tanto por sexo, podemos ver que tanto para hombres como mujeres se mantiene un valor muy idéntico o igual, que es 40.6 y 40.7, que es obtener información. Frecuencia de uso del Internet, vemos que un 74.7% de la población en el 2017 lo usa una vez al día, es decir que es un uso muy frecuente, y al menos una vez a la semana ha bajado un 22.4% y menos de un año al 2.9%. Tenencia de celular. Las personas que tienen acceso a celular en el 2017 del 58.5% de la población tienen al menos un celular activo, 8.1, más de lo registrado en el 2012, como se puede observar, y existe una diferencia de 17.5% en el área urbana de la rural. El porcentaje de personas que tienen acceso a celular por sexo, vemos que igual no existe una diferencia marcada entre lo que son hombres y mujeres, con un 59.1 a un 58%. Porcentaje de personas que tienen acceso a celular activo, y esta es la lámina que yo les comentaba el día de ayer, que tenemos de 5 a 15 años, tenemos un 11.4% de niños que tienen acceso a teléfonos celulares, y ya a partir de los 16 años a 24, esto incrementa un 63.7%. Las personas que tienen acceso celular por provincia, tenemos igualmente, se mantienen los valores que hemos estado revisando, Galápagos con un 71.3%, seguido de Pichincha, y tenemos a lo que es la zona Amazonía, en donde aquí se puede ver que es la baja en todos los valores, seguramente también por temas de cobertura, porque es mucho más difícil la accesibilidad en la Amazonía, que baja al final de todos los porcentajes. Teléfono celular inteligente. En 2017 a nivel nacional la tenencia de teléfono inteligente creció a 7.5 en relación al 2016, como se observa en la lámina, y tiene una diferencia de 23% a favor del área urbana frente al área rural. El porcentaje de personas que tienen celular inteligente por sexo, podemos ver que se mantiene la similitud, tenemos la misma cantidad de uso tanto en hombres como en mujeres, de un 37.5 a 37.0. Las personas que tienen acceso a teléfono inteligente, como lo hemos visto, de 5 a 15 años, vemos que ha subido un 7% en la edad de niños, y en la parte de adolescentes a personas adultas es un valor incremental de 57.4%. Ok, personas que tienen activado el teléfono celular. En el 2017, de acuerdo, la tenencia del teléfono inteligente creció de 10.7 en relación al 2016, como lo podemos ver. Es decir que tenemos un porcentaje alto de uso de celular activado, pero no necesariamente que éste tenga funcionalidades adicionales que les permitan tener acceso a otro tipo de información y que den uso a otras herramientas a través de su teléfono. Podemos ver que hay un 58.5% en relación a un 63.6% del uso del smartphone en este último evaluación.
porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente y celular activado, se mantiene los valores muy similares entre hombres y mujeres en el último año, de 63.4 a 63.8. Aquí podemos evaluar por temas de grupos de edad. Como hemos visto, existe una creciente en grupos de niños a un 80.8 de aumento del comparado al 2012. 25 a 34 años igual se mantiene la tendencia de crecimiento y que aplica para todos los grupos de edad. Lo mismo, seguimos viendo el crecimiento. En el grupo de 65 y más años es donde existe un menor crecimiento, sin embargo, existe la tendencia a la alta. La parte que queríamos complementar es el de analfabetismo digital, como lo habíamos comentado. Dentro del concepto o evaluación que lo maneja el INEC, está atado a los 3 temas como les había comentado: no tener un celular activado, no haber utilizado computadora en el último año y no haber utilizado tampoco Internet. Sin embargo, creo que el concepto de analfabetismo es un tema que lo deberíamos discutir y establecer probablemente en distintos rangos, porque probablemente a pesar de que tengas estas herramientas, no lo utilicen adecuadamente o su uso sea muy limitado. Como podemos ver en 2017, el 10.5 de las personas de 15 a 49 años son analfabetas digitales, 10.9 puntos menos que en el 2012. Igualmente se ve un tema de crecimiento en lo que es la zona rural, pero con un valor mucho más alto en el tema de que existe ahí un tema por solventar. En el tema de analfabetismo digital entre hombres y mujeres, podemos ver aquí una diferencia un poco más marcada, de hombres de 8.9% y de 12% a nivel de mujeres. Dentro de lo que es perfil de usuarios de redes sociales, podemos ver que el 90.6% del porcentaje de la población de 5 años y más, podemos ver que tienen acceso entre hombres y mujeres a uso de celular y redes sociales. 53% sí tienen un celular activo, 33.7% maneja un smartphone y el 31.9% usa redes sociales desde su smartphone. Eso de forma general, tal vez que le alcance mucho con muchos datos. Creo que el objetivo de esta presentación era complementar a lo que había mostrado Ailín, que tenemos ahí muchas oportunidades. La cobertura, como dijo Ana Gabriela, está solventada muchísimo, pero ¿qué vamos a hacer? Como decía Rubén, en el tema, ¿para qué vamos a usar este medio de comunicación? Ya hemos logrado cubrir la mayor parte del país, la mayor grupo de personas, pero ¿qué estamos usando esto para generar y solventar problemática social y necesidades que tenemos como país? Entonces, creo que ese realmente es el reto y sobre todo también solventar el tema de un analfabetismo digital que lo tenemos muy arraigado. El otro día estaba, y este es un tema muy general, como para complementar, veía que los niños que hacen las ventas ambulantes entran al Cafenet y te piden 30 centavos de internet, entran a jugar literalmente. Los niños con eso probablemente no tengan acceso a computadoras o acceso en sus casas, pero tienen accesibilidad, es decir, y con valores bastante bajos que les permite ingresar y probablemente sus padres no sepan a qué están ingresando. Entonces, sí existe ahí un tema que solventar a través de política, el manejo de hasta dónde podemos acceder, con qué nivel de responsabilidad podemos manejar, y también está atado al tema de conocimiento de los padres, hasta dónde nosotros, con qué criterio podemos solventar las necesidades de nuestros hijos y hasta dónde podemos permitir que puedan usar estas tecnologías de una forma adecuada y que podamos encaminar su uso de una manera que sea productiva y positiva. Eso, muchísimas gracias. Ok, Paulina. En la misma tónica, digamos que vamos a empezar ahora con los comentarios y preguntas también que me han hecho llegar, pero voy a empezar yo y para que contigo, digamos, las telecomunicaciones es evidente que apoyan en el ingreso o en el mejoramiento del ingreso promedio del hogar. Está demostrado mediante algunos estudios, digamos, de ahora con el tema en la economía, digamos, del crecimiento endógeno, eso es visible. Pero siempre tuvo un cuestionamiento ese tipo de estudios, que fue cuál es la causalidad
y hay una causalidad inversa que se llama en economía, digamos, que es tú tienes telecomunicaciones o servicios y puedes mejorar tu ingreso, o porque tienes el ingreso puedes acceder a telecomunicaciones y por lo tanto puedes mejorar tu ingreso. Entonces esa causalidad nunca se llegó a debatirla en los estudios formales por falta de información como la que After Access ahora presenta en su encuesta. Por ejemplo, percepciones, actitudes, preferencias, cómo es el uso de la tecnología como tal que permitiría desendogenizar ese tipo de estudios. Yo me voy al tema en que vemos una oportunidad del tipo de preguntas que plantea este estudio OLATICS. ¿Cómo puede o cómo se puede hacer llegar al INE o cómo el INE crea espacios para crear nuevas preguntas dentro de la encuesta TIC en ENDU, me parece que es, me la conozco porque he hecho algunos estudios a partir de esa data, entonces digamos es importante porque a partir de la información se puede hacer estudios cuasi experimentales que te permitan llegar a conclusiones evidentes mucho más seguras, sin sesgos, digámoslo así. Entonces hay espacios en donde el INE puede generar esta posibilidad de incluir nuevas preguntas como las que plantea ahora After Access. Sí, más bien el espacio existe, probablemente existe un tema tal vez de un poco de desconocimiento que existe el espacio. El tema de las encuestas está dado bajo un tema de mesas técnicas en el que se invita a varias instituciones que son las que necesitan dicha información. El INE, que es un brazo ejecutor en el que trata de solventar las necesidades de las distintas instituciones y ayudar a generar indicadores para el plan de gobierno, es decir, que existe la mesa, existen las preguntas y dependiendo de las necesidades, sea de Arcotel y otras instituciones que nos acompañan dentro de este proceso, se establecen las preguntas que nos permitirán justamente establecer los objetivos y metas que como gobierno nos hemos planteado. Están cordialmente invitados, existe esta mesa. Obviamente hay muchos sectores que tendrán ciertas necesidades específicas para encontrar información adicional. El tema es que también tenemos que establecer un número manejable de preguntas, establecer cuáles son prioridades, cuáles son las necesidades que tenemos como país y que queremos solventar. Entonces, en ese ejercicio se hace anualmente antes de iniciar la encuesta y se establece qué preguntas son las que nos van a aportar de mayor manera a este ejercicio, sin que lleguemos a tener una cantidad de preguntas, porque también tenemos que ver que el informante no podemos llegar a más de 1 o 2 horas en el tema de información, porque también empieza a generarte ya respuestas que probablemente no nos den valor agregado. Entonces, decirles a todos que existe esta oportunidad, siempre el INE está abierto y disponible a generar nuevas oportunidades de negocio y más que de negocio, de información que podemos trabajar con todos ustedes y que está abierto en todo proceso previo dentro de las mesas técnicas que ustedes podrían incluir nuevas perspectivas y opciones que puedan ser consideradas dentro de los indicadores. Por ejemplo, que Aileen el día de hoy presentaba, es justamente este tema de qué consideramos como analfabetismo digital, en el que probablemente debamos establecer con varios niveles de lo que es un analfabeto digital y considerar nuevas preguntas que permitan establecer el nivel de conocimiento que tenemos todos como habitantes en manejo de tecnologías. Me gusta, digamos, de este panel porque estamos 6 y hay 4 mujeres. Eso es importante. Dentro de los datos que presentaste, la brecha marcada entre hombres y mujeres del acceso a la tecnología todavía se nota. Es importante los espacios que la mujer ha ido ganando. ¿Tú crees que en este contexto es necesario justamente revisar preguntas que puedan generar algún estudio de acuerdo a la política pública o a la regulación que puedan enfocar cómo hacer que las mujeres lleguen a estos espacios de inclusión en la tecnología? Y además, otro tema importante en la encuesta es que la caracterización del acceso a la información que las mujeres estaban dándole, digamos, es educación, temas de gobierno, obtener información, no generalmente a lo que, digamos, como en promedio estábamos revisando. Por ejemplo, acceder a redes sociales. Digamos que los hombres acceden más a eso, pero la mujer, en una caracterización que yo vi en el estudio, decía obtener información para educación, para temas de gobierno. Digamos que la mujer está involucrada más en los temas importantes, digamos, como sociedad, y por lo tanto no crees que haya la posibilidad de revisar preguntas que puedan ser incluidas como para hacer algún estudio de este tipo. Considero que la inclusión de preguntas específicas es una postura positiva que permita
establecer como un indicador cómo se ha implementado o cómo está ingresando la mujer en los ámbitos o el mundo digital. Sin embargo, considero que este es un medio. El que las mujeres estemos manejando temas en educación, yo lo relacioné muy personalmente al tema de que nosotros las mujeres somos las que normalmente estamos ligados mucho al tema de educación de nuestros hijos. Entonces, es un tema que literalmente lo vamos a seguir realizando porque estamos atados a un tema de dar control y acceso a nuestros hijos y vamos aprendiendo en el camino. Si algo no sabemos, nos toca porque tenemos que ayudarle a los hijos en los deberes. Entonces, creo que la mujer está muy ligada en este tema. Ahora, el tema de la mujer, el empoderamiento en temas de puestos de liderazgo dentro del mundo, creo que no está atado a un tema de conocimiento de herramienta. Eso es un tema social que la herramienta per se o la tecnología no nos va a ayudar, es un problema social en el que probablemente tengas personas del mismo sexo con el mismo conocimiento, sin embargo existe una brecha en la forma de pago, en la forma en la que se le ve a la mujer. Entonces, este es un medio, la tecnología es un medio que nos va a permitir, dependiendo de la postura y política que tengamos, que nos permita solventar estos temas. Definitivamente creo que nos va a ayudar, pero no es la solución per se, más bien simplemente es un medio que debemos darle un buen uso, como lo decía Rubén. Tenemos el conocimiento, tenemos ya la herramienta, ¿para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a utilizar? Ok, gracias Paulina, interesante tu perspectiva y es importante revisar justamente todo lo que se está dando alrededor del estudio porque son temas que no se han estudiado y pueden resultar muy interesantes. Ahora vamos a partir de este momento a leer algunas preguntas que nos ha hecho el público, digamos que por honor al tiempo y para cumplir con la expectativa del horario. Vamos a tomar unas 2 preguntas más para Arcotel y para Media Lab también que nos están preguntando. Vamos a ir con Media Lab por el micrófono que está más cerca ahí. Dice, en otros países el Internet se lo considera como un derecho. Con los datos socializados, ¿se considera en nuestro país o consideras que se debería incluirlo como un derecho? ¿En Uruguay lo consideran así? Sí, la respuesta rápida es que está, ¿no?, como tecnologías de la información y la comunicación, está en la Constitución, ¿no? Creo que es el 16 que lo menciona ya, como que todo habitante del país tiene acceso a esto, pero obviamente la dimensión de derechos es mucho más, ¿no?, más amplia y potente. Es obvio, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? Es decir, trabajar nuevamente, Ana Gabriela mencionó algo antes. La pregunta de Ramiro era ¿cómo va el proceso para generar legislación para que tener soluciones de Internet, incluso tecnología móvil, en ámbitos comunitarios? Nuevamente esa es la práctica, ¿no? Más que, ¿no? Ayer nos visitaba por coincidencia una persona que trabaja en Esmeraldas y que se movió allí, un voluntario que se movió allí posteriormente al terremoto y se ha conectado con gente de la red Infodesarrollo, gente del SAT, ¿no?, Paco Laya y demás. Y la pregunta de ellos, imagínense en este momento, es pensar cómo fortalecer redes para tener acceso a Internet en comunidades, como decías tú, donde las empresas no ven rentable poner conectividad. Entonces hablaban en este momento, imagínense hablar de redes mesh y demás, para que a pocos kilómetros de acá la gente se conecte, ¿no? Entonces creo que está muy bien, es decir, hay herramientas en la Constitución, lo que debemos es generar procesos que aceleren, ¿no?, el acceso a herramientas en este momento, como menciono, como que permitan que comunidades puedan tener un acceso mucho más libre, mucho más funcional y obviamente como herramienta de aprendizaje, lo que sea consentido y demás, ¿no?, localmente. Yo creo que todavía allí, es decir, la respuesta es concreta. Falta todavía el enfoque de derecho, ¿no? Falta que eso sea comprendido, ¿no?, como una necesidad. Voy a ponerlo así, es decir, alguna vez conversando con
Claro, el Internet obviamente es costo, y en una reunión similar un colega de otra entidad decía, bueno, es que las vacas no necesitan Internet, no me decía, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a gastar este recurso para conectar en zonas rurales? Y una de las respuestas, cuando se comprende la dimensión de derechos, era una experiencia creo que peruana en torno a tecnología como la radio, ¿no? En su momento se dijo, en cualquier lugar de Perú, si hay una familia, se necesita que haya una radio, ¿no? Que se comunique, que se informe sobre todo. Ese enfoque es clave. Ese enfoque trasciende, es obvio que todo tiene costo, pero es un enfoque necesario, ¿no? Es lo que contestaría así muy rápido, ¿no? Aquí también hay otra pregunta para ti. Dice, ¿el proyecto que ustedes tienen es autosustentable o tiene financiamiento específico? ¿Cómo están llegando a las mayorías, particularmente a los grupos de interés intergeneracional? ¿Tienen algún vínculo de derechos intelectuales? Digamos, hay algunas respuestas más. Digamos que después pueden hablar tal vez con Rubén algo más específico, pero tal vez eso es lo más importante. Es decir, sí, el proyecto que se mencionan es lo de Guaguaquipo, el tema de Scratch y, ¿no?, mitos ecuatorianos y demás. Tuvo un impulso de Google, luego ha tenido impulsos de entidades como OEI, puntuales, que nos permiten generar, hemos llegado como a 600 personas, un grupo grande de niños, pero sobre todo de adultos, normalmente administradores de infocentros, educadores, y está allí, el proyecto está madurando en función de, y nuestro trabajo tiene que ver con generar alianzas para poder extenderlo. La capacidad está allí, si los contenidos están allí abiertos para trabajar con entidades educativas, para que entre temas como el nivel educativo de los niños en función de los contenidos que estamos preparando o que tenemos preparados, academia, para ver realmente cuánto esto puede modificar o no en edades tempranas o en bachillerato, prácticas en el aula, ¿no? Es decir, el proyecto es una invitación en este momento. Creemos, solamente para acabar esto, creemos mucho, porque no solamente, obviamente, como hablamos de los mitos, y yo creo mucho que esto es un cambio, entra la cultura en el aula, también utilizamos una tecnología que constituye el fundamento en este momento de las tecnologías de las que estamos hablando. Es decir, una población que tenga nociones más claras sobre programación, sin decir que todo el mundo aprenda a programar, no nos interesa, pero todo el mundo sabe leer y todo el mundo tiene que saber matemáticas. Es esto lo radicalmente diferente de esta propuesta, ¿no? Es lo que diría, no tiene financiamiento en este momento, así estamos gestionando, como suele pasar con entidades como las nuestras, ¿no?, en acercamientos constantes con entidades públicas y privadas. Ahora vamos con Arcotel, una pregunta interesante, bueno, que se vincula con otra. Dice, en el Reino Unido se está avanzando con 5G, que mejoraría mucho la productividad para el sector privado y para el mismo ciudadano. La 5G en Ecuador, ¿qué se está haciendo y cuándo tendríamos la madurez de la misma? Y se relaciona con la regulación de frecuencias, también requiere regulación de frecuencias de corto alcance. Lo mismo, digamos. ¿En qué marco regulatorio para el uso de Internet de las cosas se está haciendo? Digamos que tienen relación. Bueno, respecto de la primera pregunta, Ecuador es uno de los países que más espectro disponible tiene. Se ha hecho un trabajo importante con el despeje de bandas para atribuir nuevas bandas para los servicios de nueva generación. Es así que hoy tenemos casi 1000 megahercios de espectro disponible. Para que se hagan un poco una idea de cuánto es este valor, Claro o Movistar tienen hoy aproximadamente 95 megahercios. Quiere decir que nosotros tenemos hoy 1000 disponibles y mucho de este espectro está ya atribuido para 5G y para 4G. La tecnología 5G oficialmente se lanzó en febrero del año pasado en el Mobile World Congress. Es una tecnología que, si bien algunos países están en proceso de difusión y experimentación, llegará a su consolidación efectiva. Si a 4G consolidarse efectivamente le tardó 3 años, ustedes entiendan que hay todo un ecosistema que tiene que generarse en equipamiento, en tecnología, en licenciamiento, en infraestructura, en recursos de espectro radioeléctrico. Nosotros tenemos hoy el espectro disponible.
Si mañana cualquiera de los operadores existentes o un nuevo operador solicita este espectro, puede ser asignado de manera inmediata. Y de hecho ya los operadores tienen visión de la transición a la tecnología de 5G. Muchos de ellos ya están operando ahora tecnologías 4.5, es decir, siempre entre una tecnología y otra hay un proceso intermedio de migración. Y ya las 3 operadoras tienen hoy tecnologías de 4.5G. Entonces, Reino Unido es un ejemplo, a nivel de Latinoamérica también Brasil ha comenzado ya con un desarrollo tecnológico. Usos experimentales. En Barcelona fue en donde se hizo la primera llamada 5G en febrero. Entonces, lo que les decía en mi exposición, la transición tecnológica cada vez es más pequeña para subir de un escalón a otro. El tiempo cada vez es más corto y si a 4G le tomó 3 años la consolidación, a 5G no será más allá de un año y medio. Entonces, el marco regulatorio nosotros lo tenemos, el espectro lo tenemos disponible. Si mañana un operador, sean los establecidos o un nuevo, lo solicita, el espectro está disponible para la inclusión. Que es que es el problema que muchos países tienen, que no han tenido una organización efectiva del espectro y tienen ese espectro atribuido a otros servicios y tienen que hacer un proceso de despeje, un refarming del espectro radioeléctrico. En nuestro caso, lo que más tenemos es espectro. Entonces, el proceso requiere obviamente inversión, cambiar de una tecnología a otra. Cada vez es menos impactante en tema de infraestructura. De hecho, las mismas radiobases son configuradas para una nueva tecnología y los costos cada vez son menores. Sin embargo, el equipamiento que soporta, el dispositivo final de usuario que soporta el servicio, todavía tiene costos que pueden ser prohibitivos hasta que se desarrolle una economía de escala y varios países, al menos en Latinoamérica, tengan ya esta tecnología. Y respecto del IoT, había también una pregunta del Internet de las Cosas. Sí, nosotros dentro de las atribuciones de espectro, y es algo que no es desconocido para nosotros, hoy hablamos de personas conectadas a Internet, el mundo está hablando ya de cosas conectadas a Internet, del famoso Internet de los objetos o el Internet de las cosas, que ya es una realidad para nosotros, sensores colocados en una cantidad de dispositivos que proporcionan información en línea para muchas aplicaciones, tanto de líneas de tendencia de consumo, de aprovisionamiento, de caducidad de productos, de abastecimiento de productos, de tracking de flotas de vehículos y demás. Entonces, en la Arcotel tenemos ya un espectro. La regulación del espectro obedece, con el objeto de una estandarización, a criterios de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es quien a nivel mundial norma o establece las atribuciones respectivas del espectro, y en ese sentido ya hay un espectro en Ecuador que en el 2017 fue atribuido para el Internet de las Cosas. Es una banda de uso libre, está de 900, en el rango de 918 a 925. Y entonces, con este espectro ya todos los prestadores o los nuevos proveedores que quieran dar servicio de Internet de los objetos lo pueden hacer. De hecho, estamos sacando ya una regulación para el Internet de los objetos, no como servicio como tal, porque el Internet de los objetos es una aplicación soportada en Internet, sino más bien como la facilidad de establecer todo el marco técnico para el despliegue de estos nuevos servicios. De hecho, tenemos ya hasta un solicitante para prestar servicios de Internet de los objetos aquí en el país, y la regulación está lista para finales de diciembre. Entonces, ratifico lo que decía, tenemos que ir no solamente de manera dinámica con la regulación, sino casi en línea. Entonces, sí, tenemos ya todo el marco listo para que los nuevos servicios puedan venir al país. Bueno, tenemos un montón de preguntas, las voy a cortar y digamos en honor al tiempo para que terminemos, como les dije, en el horario y otra vez me contraten de moderador. Es mejor así. Ustedes pueden conversar también con los panelistas, pero hay una pregunta más para Arcotel que me parece interesante. Dice, aceptando que el acceso sigue siendo un reto, ¿puede la representante de Arcotel puntualizar los avances en infraestructura derivados de los fondos de servicio universal? Y también puede especificar los avances que se tienen sobre las redes comunitarias. Bueno,
Con la promulgación de la nueva Constitución, el tema de preasignaciones quedó de alguna manera bloqueado. Antes de la emisión de la Constitución, nosotros sí teníamos el fondo se llamaba el Fondo de Desarrollo, el FODETEL, ¿no? El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, pero también una contribución que hacen todos los prestadores del servicio, que es un 1% de su facturación, para el desarrollo de los servicios. Todo lo que está relacionado con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha estado invertido en los programas de alistamiento digital, capacitación y masificación de los servicios que tiene ahora el Mintel, a través de los infocentros, de las aulas móviles, de los programas de alistamiento digital y obviamente presupuesto encaminado para todo lo que tiene que ver con TIC y educación, conectividad escolar y demás. En lo que respecta a las redes de acceso universal, sí, lo que comentaba es que estamos trabajando nosotros, es una regulación repotenciada, porque en el 2013 ya existía esta regulación de las famosas redes de acceso universal o redes comunitarias. La necesidad de que se pueda desplegar infraestructura en zonas que actualmente no están atendidas y que los prestadores por temas de rédito económico no son zonas atractivas para ellos. Entonces se está revisando todo el marco normativo para estas redes comunitarias. De hecho, hay ya alguna establecida en la frontera Ecuador-Perú. Y queremos replicar el mismo ejemplo, es justo en una zona de la Amazonía, me parece que es de Rocafuerte, Nuevo Rocafuerte, donde están ya desplegadas estas redes comunitarias que básicamente soportan o dan servicios de telemedicina, teleeducación, servicios virtuales o de trámite virtual a las ciudadanías, a las personas que no están incluidas en temas ciudadanos por aspectos geográficos. Entonces, sí, la regulación básicamente es orientada a permitir que cualquier persona natural o jurídica, una organización social, pueda desplegar esta infraestructura para prestar servicios que actualmente las zonas lo necesitan. Incluso se podría llegar a nivel de los mismos GATS que tienen ahora presupuestos propios o autogestionables que podrían desplegar este tipo de infraestructura, que de hecho ya muchos tienen la visión de hacerlo hoy a través de los puntos inalámbricos, pero que están más orientados a temas de turismo, más que de desarrollo socioeconómico como tal. Entonces, ese es un poco el esquema que se está trabajando hoy de las redes comunitarias. Ok, digamos que estamos en tiempo. Voy a permitir una intervención también de María Belén Albornoz antes de cerrar el panel. Sí, me parecía importante alrededor de los temas que se preguntaron a los tres panelistas, bueno, los cuatro panelistas, pero en general a los tres que están trabajando el tema Ecuador, un punto era sobre qué más se puede preguntar en términos de encuestas. Y yo creo que no es tanto ampliar las preguntas que ahora se tienen, sino armar nuevos módulos. Por ejemplo, pensar cómo organizar preguntas alrededor de las TIC y la educación. Es decir, no solamente en términos de infraestructura, cuántas escuelas tienen computadores, laptops, etcétera, cuántas tienen conectividad, número de computadores por estudiante, etcétera, sino otro tipo de preguntas, es decir, qué tipo de formación estamos haciendo en términos de capacitaciones, estamos haciendo capacitaciones solamente en la línea en la que comentaba hace un rato Rubén, lineamientos para proteger los equipos, estamos generando pedagogías innovadoras, situadas. Por ejemplo, no es lo mismo implementar tecnología en una escuelita unidocente que una en una escuela del milenio. Entonces, ¿cómo vamos a implementar esa tecnología? ¿Quiénes lo hacen? ¿Desde dónde lo hacen? Por ejemplo. Y el otro punto que me parece importante como generar un módulo, podemos soñar, es sobre gobierno abierto. Es decir, también superar un poco estos datos que se recolectaban sobre qué ofrecen los sitios web gubernamentales, etcétera, sino ya empezar a hacer unos análisis un poquito más profundos que nos den cuenta de cómo se está desarrollando o no el gobierno abierto en el Ecuador. Ana Gabriela, me interesaba mucho saber, no lo voy a colocar como pregunta porque
por temas de tiempo no podemos abrir el panel de nuevo, pero en el Ecuador se hizo el primer libro blanco de la Sociedad de la Información en el 2006. Fue un esfuerzo inmenso de la sociedad civil. Nosotros participamos como Infodesarrollo en aquella época y fue realmente, la participación fue fabulosa a nivel nacional. Sería interesante, por ejemplo, generar un debate sobre qué cambió entre el libro blanco del 2006 y el libro blanco del 2018, porque son dos momentos de la sociedad de la información completamente distintos. 2005 se inaugura prácticamente la sociedad de la información con su segunda cumbre en Ginebra, perdón, con la segunda cumbre en Túnez y la primera en Ginebra en el 2003, pero el Ecuador fue muy activo en su participación, no solamente en cómo aportó como país, en términos de los modelos de gobernanza de Internet que se discutieron en ese momento, sino también de una manera muy proactiva estuvo pensando cómo implementar Internet después de cuando empezaron a generarse los ILACs. Y finalmente, para Rubén, me parece interesante repensar el tema del derecho a Internet, no solamente en las zonas alejadas y en las zonas comunitarias. Uno de los temas que surgió de los focus group que hicimos acá en Ecuador fue los gobiernos locales ya están asumiendo de facto el derecho a Internet. Es decir, ya tenemos espacios en la ciudad donde hay Wi-Fi gratuito. Entonces, ya no estamos pensando el acceso a Internet desde la noción de servicios, sino que estamos pensándolo en es una noción de derechos, porque el dar una tarifa social o una tarifa diferenciada sigue siendo un tema de servicios. Entonces, ¿cómo hacer esa diferencia entre servicios y derechos? Es algo que lo discutimos muchísimo en Brasil previo al primer foro de gobernanza de Internet, donde la postura de América Latina era: ¿qué vamos a proponer? Proponemos esto del derecho a Internet, pero de una manera muy pragmática y no solamente retórica, y había dudas de qué significaba eso. Y por otro lado, digamos que en términos de los gobiernos locales son los que ya están asumiendo ese reto del derecho, pero también el sector privado. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en el Focus Group es muchas personas, especialmente de todas las edades, pero especialmente los jóvenes, no contratan planes porque se conectan en los cafés, en los lugares donde ellos consumen otras cosas. Y de hecho, si esos lugares no tienen Wi-Fi gratis, no les interesa ir. Entonces también hay un tema de empoderamiento de la sociedad y de distintos sectores sobre el derecho al Internet, ya no solamente desde la noción de servicio. Bueno, y eso es un poco, ya hemos visto el esfuerzo inmenso del estudio comparado. Tengo muchísimas expectativas de ver los resultados de Ecuador en torno a la región, a los otros países de los que se hizo el trabajo de OLATICS. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Estupenda moderación, Ramiro. Gracias, gracias. Para cerrar, digamos, de manera de conclusiones también, estamos frente a un panorama en el cual las tecnologías de la información y comunicación tienen una característica impresionante, que no solo es que van a cambiar o están cambiando rápidamente, sino que también el conocimiento que se está generando a través de las mismas tiene una velocidad impresionante de crearse. Y por lo tanto, el regulador tiene retos como, por ejemplo, hacer que la demanda insatisfecha en telefonía móvil, que es cerca del 40%, vaya cerrándose y que más usuarios existan, digamos, a partir de temas de asequibilidad. Por otro lado, me parece interesante también que los espacios como Media Lab son interesantes, dado que si es que estamos en un mundo meramente digital, vamos a tener generaciones futuras con el aprovechamiento de las mismas, puede darse un tema de desarrollo cultural incluso. Entonces, eso hay que estudiarlo, analizarlo con espacios como Media Lab, con el contenido necesario para que a través de las tecnologías de la información y comunicación puedan transmitirse esto hacia las siguientes generaciones. Y la oportunidad también que nos da el INE es importante como para poder generar data para hacer estudios en ciencias sociales que estén relacionados con las TIC. Generalmente la economía está ligado mucho a trabajo, empleo, desempleo, subempleo, etcétera. Pero estos temas son importantes.
y aprovechando que Jan Tirol ganó el Premio Nobel de Economía, también Romer ganó el Premio Nobel de Economía con el crecimiento endógeno, son temas que les llaman los economistas del futuro, pero fueron del futuro hace 20 años que recién ahora se están viendo esos resultados. Es importante que tomemos eso como para, como dijo María Belén, replantear estos módulos y veamos qué se puede hacer con relación a las TIC y demos también evidencia empírica de estos estudios. Les agradecemos mucho su presencia, no sé si Aileen también quiere cerrar algo y muchas gracias a todos. Sí, nuevamente agradecerles por su presencia, por su interés en el tema y también les menciono nuevamente que los datos de la encuesta están a disposición. Cualquiera que esté interesado puede contactarnos o visitar la página web que es holatics.net y nosotros encantados de compartir esta información no solo de Ecuador, sino también de los otros países de la región. Y gracias.